¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Seguro que muchos de ustedes, por no decir todos, me aventuraría, han estado alguna vez por lo menos en el Cine Groucho, aquí en pleno centro de Santander. Y si no lo han estado, pues yo creo que ya es buen momento, de hecho, para acudir a disfrutar de esta sala única en la ciudad que nos ofrece lo mejor del cine de autor, del cine independiente. Pues bien, que sepan que este cine ya cuenta con su propio libro. Cine Groucho, 20 años de cine de autor en Santander, 20 años que cumple esta sala, 20 años de historia, de anécdotas, de mejores momentos y también de peores, como pasa siempre, que están recogidos en este libro. ¿Y quién se ha encargado de hacerlo? Pues su propietario, su gerente, José Pinar. Muy buenas noches. Hola, Lucía. José Pinar, la última vez que estuviste aquí estuvimos hablando del cine, pero es que ahora ya el cine tiene su propio libro. Pues sí, porque este año celebrábamos los 20 años, ya es una cierta trayectoria, y bueno, pues con la pandemia, como tanta gente, estuvimos ahí tiempo en casa y se me ocurrió, ya lo había pensado un poquito antes, pues hacer una especie de ensayo y de ahí partió la idea, y entonces he contado un poco la historia del cine. Tenemos mucho que preguntarte sobre esta historia de este maravilloso cine del centro de Santander. Este programa siempre empieza de la misma manera, que es la cultura para todos los invitados. En el caso del invitado de esta noche que repite, pues no vamos a repetir pregunta, pero sí se la vamos a dar la vuelta. Es decir, ¿qué es para José Pinar el Cine Groucho? ¿Qué significado tiene para ti? Aparte de que se te ilumina la cara. Bueno, sí, claro, porque he pasado pues 2 décadas en ello, desde antes de abrirlo. Que es un proyecto que además no se hizo en dos semanas, sino que pues tuvo su maduración y llevó varios años antes de abrirlo. Entonces es parte de mi vida. El libro, de hecho, se lo dedico al cine de autor. Es una dedicatoria un poco así, un poco extraña, porque normalmente se suele dedicar a alguien, y yo se lo dedico al cine como homenaje, como homenaje en estos 20 años. ¿Qué te ha aportado el cine en tu vida personal? Porque ya que le dedicas al cine este magnífico libro, supongo que para ti en tu vida tenga una grandísima importancia. Sí, ¿no? Porque es enriquecimiento constante. Y además, mira, yo tengo otros contactos con temas de la cultura, porque pues algo siempre he leído, me gusta ir a exposiciones de arte, hemos hecho música en vivo, la música es una maravilla. Es decir, que yo participo de otras manifestaciones artísticas, me gustan todas, pero ninguna me satisface tanto como el cine. El cine es enriquecimiento constante, es que además no hay error. Es una película detrás de otra, variedad, riqueza, puntos de vista, estilos, géneros, países, es enriquecimiento continuo. Sin embargo, el libro, pues a veces, ay, me cuesta. El teatro, entonces, es tu debilidad, vamos. Entonces, pero el cine no pasa esto, el cine es al revés, es siempre rico. Si echamos la vista atrás, ¿cómo recuerdas esa apertura del Groucho? ¿Cómo recuerdas ese primer día que abriste la taquilla por primera vez a los santanderinos? Bueno, aquello fue un proceso largo, porque costó mucho. El libro empieza un poco antes de la apertura, con un poco de mi formación y un poco pues donde pues se ven un poco los años previos y los porqués de hacer esta iniciativa, ¿no? Pero fue un proceso difícil porque la obra se complicó y costó un año y pico. Primero no encontrábamos local, después la obra se complicó y como casi todos los cines, porque mira, ahora he estado en contacto con otro compañero que tiene un cine en Oviedo y ha tardado 1 año y medio en la licencia. Es decir, que cada uno cuenta su historia y en todos un poco hay una característica común, que es pues cierta dificultad en abrirlo. Pero luego, una vez que se abrió, hubo fiesta de inauguración, amigos de todos los sitios. ¿Lo recuerdas con claridad ese primer día? Aquel día. Sí, además llovió muchísimo. ¿Sí? Y estuvimos a punto de suspenderlo. Es una anécdota que cayó, era un 4 de diciembre y había agua y agua. Estábamos ahí con las carteleras. Wow. En los prolegómenos y yo estaba, digo, van a entrar aquí la gente a tomar pinchos porque invitábamos a un vino y solo enseñábamos las instalaciones ese día. Claro. Cine había el día siguiente, pero ese día era una fiesta y el callejón con el neón y entonces yo estaba asustado. Pero luego salió bien
y luego nos fuimos allí tomamos los pinchos, las rabas y el vino, y muy divertido, y a la gente le encantó el local, y luego nos fuimos a cenar, que en ese día fue al tenis, a la Madalena, con gente de fuera, y estuvo muy bien. Y al día siguiente ya, con la licencia que me dieron, ya abrimos al público. ¿Con qué cartelera abriste el cine? Ay, ¿Recuerdas? no me acuerdo, no claro. Me lo puedo creer. No me acuerdo con las películas con las que lo inicié, no me acuerdo bien, eran 2 o 3, fíjate, no me acuerdo. Esta era pregunta de examen, ¿eh? Sí, no. Bueno, te vamos a perdonar porque han pasado 20 años. Me conformo con que te acordabas que abriste un 4 de diciembre con esa fiesta, o alguno de esos títulos que de los primeros, de esas primeras semanas de Groucho. Bueno, el título así más potente que hubo fue Contra la pared, un título alemán que había ganado Berlín, de Fatih Akin, un director turco que estaba viviendo es alemán él, pero de origen turco, y del cual hemos dado luego pues unas cuantas películas a lo largo de estos 20 años. Esa fue una película que llegó a las 2-3 semanas y fue ya el primer un poco éxito, una película de cine independiente, de esa me acuerdo, pero así con que inauguramos, pues no me acuerdo, tendría que mirarlo, no lo he pensado. ¿Cómo era el panorama cinematográfico en Santander antes de abrir este cine? Bueno, no había ningún cine, claro, habían desaparecido todos, que es un poco, también se cuenta en los primeros capítulos, como estaba desierto, no había ningún cine de estreno. El único que estaba, que había abierto un par de años antes, era pues Bonifaz, la Filmoteca, y daba algún título de estreno así más independiente. Y al llegar yo, pues fui el único que había, estas 2 salas. Iba un poco a la contra de esos años previos, donde el Extrarradio pues había cogido protagonismo y donde se habían instalado, pues ya estaba Valle Real, con sus 8 salas de circuito Coliseo, y se habían instalado pues Cinesa en el Corte Inglés y Unión Cine Ciudad en el centro comercial de Peña Castillo. Unos inicios antes de abrir las puertas del cine Groucho complicados, como señalas. ¿Por qué decide José Pinar abrir un cine de estas características, un cine en el que se va a proyectar cine de autor en la ciudad de Santander? Que aparte de tu formación, siempre en esa línea, pero ¿por qué decides iniciar este proyecto? Bueno, pues siempre me gustó el cine, y me gustó sobre todo el cine un poco de este corte, ¿no? Más independiente, no el hollywoodiense, ¿no? Que me parecía más artificial, mero entretenimiento. Aquí pues tocaban más temas, se profundizaba, había diversidad, riqueza, bajo mi punto de vista. Iba mucho al cine, entonces era un poco lo que yo veía. Y bueno, pues en otras ciudades más grandes, quizás, pues siempre había alguna propuesta que se significaba en esta línea de exhibición. Y en Santander pues no existía. Ya te digo que la Filmoteca abrió 2 años antes en Bonifaz, después de mucho tiempo con el proyecto, y daba pues alguna película de esta línea, porque no se estrenaba en la ciudad. Entonces yo vi un hueco, y bueno, pues como me gustaba en la ciudad y estaba instalado aquí y había este hueco y era mi afición, pues bueno, pues me empecé a liar la manta con la posibilidad. Y bueno, al final pues costó, pero salió. ¿El cine de autor era entonces una apuesta arriesgada o quizá es una apuesta más arriesgada todavía en los tiempos que corren? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, era una apuesta muy arriesgada porque la tendencia era Extrarradio y multisalas, aparcamiento y centro comercial y compras alrededor y cine como mero entretenimiento. Claro, ya por entonces era extraño y hoy lo es más, porque hoy el consumo de cine, que son los chavales los que lo protagonizan, los adolescentes, los jovencitos, los treintañeros incluso, ellos están con las sagas, con los simios, con Furiosa y con todo este tipo de cine, pues con fuegos artificiales y con espectacularidad. Y esto no va por ahí, Esto va pues por historias y por personajes y por otro tipo de exhibición. Entonces, hoy está más arrinconado todavía que hace 20 años. Hace 20 años estaba un poco más imbricado, los festivales, en el día a día, los premios. Hoy no, hoy el cine de autor está muy arrinconado, porque los protagonistas de ir al cine, que son los veinteañeros, la semana pasada hemos tenido la fiesta del cine, pues ahí puedes ver las películas más vistas, son esas. Entonces el cine de autor, el que yo defiendo, el que no se ha dejado de defender en Groucho, está un poquito más arrinconado. Es menos visible en toda España, en el estreno. Ha pasado pues a otras ventanas. ¿En base a qué se ha ido seleccionando la cartelera del cine Groucho con el paso de los años?
¿Cuáles eran, siempre se ha dicho, ¿no?, de la calidad de las películas que traes al Groucho? ¿En base a qué o cuáles son las características fundamentales, podríamos decir, para que a ti un largometraje te llame la atención y lo quieras tener en la sala? Bueno, pues aquí son proveedores, que en este caso son las distribuidoras. Y hay muchas, es otra perversión, que hay muchas más de las que las salas querrían. Tienen capacidad sí, para, ¿no? Sí, porque la mayoría de las salas hacen producto hollywoodiense. Y entonces en Hollywood y con mayors, que son las distribuidoras así más potentes, hay unas cuantas, 5, 6, 7, pero de estas pequeñas igual hay 20, han proliferado. Wow. Entonces hay mucha oferta de este tipo de cine, frente al consumo que no está en este tipo de cine, que está en el otro. Entonces, no, cada una tiene su catálogo, cada una tiene su línea de cine, de tipo de cine, pues algunas tocan más un género que otros, algunas tocan más cine español que otros, en fin, y yo ya, pues como las conozco, pues de las 20, pues igual no todas, pero sí, con 10 o 12 tengo un contacto fluido, y es el cine el que doy, pues encajas un poco por fechas, sí. A veces pues algunos autores, bueno, tiene continuidad este tipo de cine. ¿Y cómo es ese proceso? Porque muchos quizás estén preguntando desde casa, ¿cómo es ese proceso desde que tú fichas, bueno, o te interesa una película hasta que la proyectas en la sala? Entiendo que tengas un catálogo de cada distribuidora, las vas seleccionando, tienes posibilidad de verlas antes. ¿Cómo es un poco el funcionamiento? Sí, bueno, ellos tienen su catálogo y estas distribuidoras independientes pues tienen como 8 o 10 títulos, 6 al año, ¿no? Unas más, unas menos, y pues las distribuyen a lo largo del año. Entonces ellos te ofrecen su material en tal fecha y tú, pues claro, en esa fecha pues igual hay 3 y claro, solamente puedes hacer una, pues ahí pues usas igual el criterio del autor o de su trayectoria, pero no, verlas no las veo, no las veo. Las veo cuando las estrenamos y cuando pasan por cartelera, alguna pues que no puedo ver, la que no puedo estrenar porque no tengo tanta capacidad, porque solo tengo 2 salas. Si tuviera 5, pues igual todo este material podría tener cabida, pero con 2 pues lo selecciono. Ahí juego con ventaja, porque normalmente selecciono algo que sé que ya va a ser mejor o que otras cosas que igual no puedo encajar, ¿no? Oye, y una curiosidad, cuando las ves, que las ves después, una vez que ya las tienes en la sala, sí. ¿Las ves tú solo en la sala o, no, o la ves con el público? Sí, hombre. O sea, lo disfrutáis todos por primera vez, o te pones, o no, la ves tú. No, cuando se programa, pues a lo largo de la semana, pues bueno, pues por ejemplo, esta semana he hecho 2 películas, ¿no? Una que se llama Exmaridos, que es una película independiente americana, que está muy bien, ¿no? Sobre la familia y sobre las relaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, esta la vi el mismo día del estreno, el viernes por la noche, que la pasamos en versión original, pues la vi. Bueno. Y había, pues no sé si había otras 2 personas. Claro, el viernes por la noche, pues ahora en junio es muy flojito. Y sin embargo la otra, que es una película sueca de 3 niñas, Paradise is Burning, que es la primera película de una nueva distribuidora. Lo que te decía yo antes de que había cierta perversión. Hay mucha distribuidora de este tipo de cine y sin embargo poco público. Bueno, pues una nueva que ha llegado, se llama Stendhal Films. Pues Paradise is Burning es una película sueca. Pues esta todavía no la he visto, porque no he podido. Ha habido mucha gente este fin de semana, ha llovido, no he podido. Ayer con esto del cine senior, de los 2 euros, entonces no he podido meterme a verla. Entonces, pero bueno, lo haré mañana o pasado. Imagino que en estos 20 años hayan cambiado muchas cosas, entre otras la manera de proyectar incluso las películas, ¿no? Sí, bueno, ahí hubo el corte de los 10 años, porque los primeros 10 fueron con el celuloide, con la proyección en celuloide, y cambió en esos 10 años al digital. Cambió de la fotografía y del celuloide al disco duro y a la informática. Y eso marcó un parón, bueno, en todas las salas de España se hizo el cambio de tecnología y yo esa época incluso cerré el cine, porque yo no estaba muy por la labor de hacerlo. Había que invertir, el cine tenía muy pocos recursos, el IVA estaba disparado y yo quise no hacerlo. Ya por entonces quise no hacerlo, pero al final pues lo tuve que hacer, porque nadie vino de manera un poco seria. Y al final, pues después de unos meses esperando, lo hice. Y entonces ahí ha habido 10 años de celuloide y 10 años de digitalización. Eso es. ¿Cuáles han sido algunos de esos autores que menciones y que
hayan marcado estos 20 años de la historia del cine Groucho? Pues mira, en el libro hago un repaso a los 20 años y hago varios capitulitos intercalados de directores. Aproximadamente igual hay 100 que se repasan. Wow. Porque bueno, nosotros hemos dado 1100 películas, más 200 en ciclos, en estos 20 años. Pero yo hago un repaso de 100 autores consagrados. Y van esparcidos en varios capítulos. Entonces, bueno, hay nombres pues, muy importantes, ¿no? ¿Qué me preguntabas? ¿Por alguno de ellos? Por algunos de ellos que marquen, bueno, esta historia del libro, 100, pues son muchísimos, pero quizá alguno que a ti te... Son autores que todos pues, vienen de haber tenido éxito en festivales. Nosotros damos películas que antes han pasado por Cannes, por Venecia, por Toronto, por Valladolid, por Gijón, por Sevilla. En fin, hay muchos festivales, Berlín, por supuesto, Venecia. Y nosotros, casi todos los premios de ahí es lo que la distribución independiente compra y nosotros luego ofertamos. Pero hay infinidad de ellos. Este invierno tuvo mucho éxito Perfect Days, la película que estuvo 3 meses. Wow, Wim Wenders, un montón, ¿no? Un autor alemán que hizo una película en Japón, magnífica, una película de culto sobre un operario que limpia baños en Tokio. Esta película estuvo 3 meses, una película pues casi sin introspectiva, porque él casi no tiene conversación, va oyendo música, va haciendo su trabajo. Y estuvo 3 meses, algo increíble, porque la película era muy de autor. Bueno, pues a Wim Wenders, el año en que inauguramos, ya le dimos un documental musical, The Soul of a Man, que va basada en 3 músicos originarios que llevaron de música blues. Bueno, pues Wenders ha estado siempre cerca de la música y en estos 20 años pues ves, le hemos dado 2, alguna más intercalada. Pues como Wenders, pues da igual que sea Koreeda, que es uno de los que más hemos dado, porque hemos dado como 7 u 8 títulos, que ha ganado varias veces el Oscar, el japonés, o no sé, hay infinidad de autores españoles. Entonces hago un pequeño repaso a muchos autores. ¿Y cuál ha sido alguna de esas películas más taquilleras? Bueno, la que más éxito ha tenido en 20 años fue Parásitos. Qué pasada, Sí, Parásitos fue un fenómeno. Le dedico un capítulo porque aquello... ¿Te lo esperabas? No lo esperaba nadie, porque Parásitos, una película coreana, surcoreana, un thriller. Pues, ¿y tú por qué la elegiste? Bueno, pues era un proveedor habitual y la película había ganado Cannes. Era una película que ya venía con un premio importante. Bueno, vamos a ver qué pasa, claro, ¿no? Y se estrenó con 60 copias en España, en Santander la di yo, la dio Groucho. Pero bueno, pues fue pasando las semanas, fue muy bien, tuvo éxito, pero luego con las nominaciones al Oscar, aquello se descolocó y pasó, pues ya te digo, en 10 semanas tuvo como 125.000 espectadores. ¿De verdad? Más o menos, en 10 semanas. Bueno, pues luego en las 6 o 7 siguientes llegó el 1,5 millones. Cuando le nominaron al Oscar, entonces ya aparte de darla a Groucho, pasó a estar en todos los lados. Es verdad, esa fue es imparable, un proceso, la dio Cinesa, sí, la dio Unión Cine Ciudad, todos los ayuntamientos de los alrededores de Santander, todo. Entonces, pues bueno, fue un fenómeno. Y ganó el Oscar a Mejor Película, cosa que era hasta perversa, ganar un Oscar, una película surcoreana, un título en inglés, un premio. Y tú cuando la estabas proyectando y veías el éxito que tenía, ¿qué pensabas? Sí, bueno, no sé, era un poco una locura, porque todas las semanas, pues además tuvo un itinerario pues bastante continuado, porque los premios iban salpicándose a lo largo de estas 20 semanas, con lo cual se mantenía la atención y estuvo 5 meses. Fue el mayor éxito. Hubo en Groucho 6.000 y algo personas. Wow. Y fue el mayor éxito de los 20 años. 5 meses de explotación, una película extraordinaria, sí. 20 años de historia dan para mucho, no muchísimo. ¿Recuerdas alguna anécdota de estas que nos puedas contar? ¿Alguna cosa curiosa? Porque claro, en los cines pasan muchas cosas, ¿no? Que hay veces que incluso el espectador no ve. ¿Alguna anécdota que recuerdes, que hayas vivido? Bueno, no sé, en el libro pues se cuentan un poco pues tribulaciones, se cuentan un poco pues alguna visita, por ejemplo. ¿Alguna visita que te haya llamado la atención al cine? Bueno, un año estuvo Resines, por ejemplo, y este tenía, porque veraneaba aquí, cerquita, en comillas, teníamos algún amigo común y vino a apoyar un ciclo que hacíamos, que tenía mucho éxito. Hicimos un ciclo de gastronomía, lo hice 5 años. El sabor del cine lo llamábamos. Qué bueno. Y cada año venía una persona pues a hacer unas fotos,
y apoyar un poco la iniciativa. Y ese año vino Resines y armó un revuelo espectacular ahí en el callejón. Luego estuve un día con él tomando un vermú, en comillas, porque estaba allí, veraneaba allí y bueno, pues sí, una persona un poco significada y que apoyó un poco el cine, así que yo se lo agradezco, claro. ¿Cómo es el perfil del espectador que va al cine Groucho? Porque me imagino que haya gente que, bueno, en función de cartelera, ¿no? Pues se va a unos sitios o a otros, pero yo creo que el cine Groucho tiene un público muy fiel también, ¿no? Sí, claro, sí. El público que va, todo el mundo lo tiene como un hábito. Entonces repiten y van, y son todos casi conocidos, claro, amigos. Es una familia también, sí, ¿no? porque son muy fieles. Y la mayoría son así. Es raro que alguien vaya y no vuelva, algunos de fuera, que vienen de turismo y les gusta este tipo de cine en sus ciudades. Pero aquí la mayor parte de la gente repite y repite y repite. Y este es el asistente característico, el espectador característico, el que lo tiene como un hábito. Y luego, pues ahora hay que decir que después de la pandemia se ha rejuvenecido bastante. Qué bueno, eso es muy positivo. Se nota mucho como la gente de 50 ya ha tomado el protagonismo y antes igual era la de 70, que ahora van cuando la oferta esta del cine senior, que ha apoyado el Ministerio, pues ahí se ve que van los de 70, que han dejado de ir en buena parte durante estos 2 últimos años por los temas de la pandemia. Pues con esta iniciativa del cine senior están volviendo a las salas, pero el protagonismo en estos 2 años lo ha tomado otra generación. Y entonces pues yo estaba un poco alucinado, porque eran muy mayores los que iban antes y se ha rejuvenecido bastante. Oye, ¿por qué lo llamaste Groucho? Bueno, pues Groucho era por 2 motivos. Bueno, había una sala en Valladolid, que, bueno, yo estudié allí, soy de Valladolid, ¿sí? Y estudié geografía, y había una sala pequeñita que se llamaba así, ¿eh? Yo asistía regularmente, duró unos años, 8 me parece, y era una sala, pues nada, 5 filas de butacas, una sala única en el centro de la ciudad. Cadenas de San Gregorio se va a la calle, enfrente del Museo Nacional de Escultura, y yo era asistente. Iba una novia, era habitualmente allí. Entonces esa sala se me quedó ahí como emblemática, sí. Y yo conocía al dueño, que luego tuvo otra, que se llamaba Casablanca, y se llama, porque la otra continúa. Él falleció, y por eso le puse el nombre, por aquella sala. Y luego también, lógicamente, pues Groucho Marx, pues actor, director, un personaje, humorista, pues en homenaje a él. Entonces mezclo estas 2 cosas. Aquella sala de Valladolid que me marcó a mí como espectador, que yo iba con 20 años, y Groucho como personaje del mundo del cine, homenaje un poco a él. Esas 2 cosas. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción de este libro, este proceso creativo, hasta que se ha convertido en una realidad? ¿Ha sido difícil? Bueno, sí, ha sido muy laborioso, sí. Pues esto fue porque en la pandemia, que cuando estuvimos en casa y estábamos cerrados, yo leí bastante. Siempre he leído algo, pero algo. Tampoco soy un lector voraz. Claro, el día tiene 24 horas. Si estás mucho en el cine, pues otras actividades culturales, pues bueno, son no tan presentes. Bueno, pero esa temporada de 2 meses que estuvimos en casa leí mucho. Y leí varias historias de estas, de librerías. Esto ya lo he dicho algunas veces, ¿no? Pero de librerías. Y hubo varias que contaban su propia experiencia. Y digo, anda, pues esto lo he vivido yo. Pues esto, una librería de Sevilla, me acuerdo que se llamaba Rialto 11, que era muy simpática. Otra de Viena, se llamaba Mi Maravillosa Librería. Y dijiste, no hay nada de con cines. Exactamente. Y entonces yo digo, pues esto yo lo he vivido. Y entonces me inspiré un poco en esas propuestas. De librerías hay muchas. Luego he leído más. Pero sin embargo no he visto de cines. De cines no. Y entonces, pues esto es un poco lo que intenté imitar, su experiencia. Unas salieron bien, digamos que ampliaron su negocio o lo consolidaron, otras no, otras tuvieron que cerrar, pero iban contando y la literatura estaba por medio de su relato. Pues aquí lo que he hecho ha sido pues lo mismo con el cine, y el cine está en medio de mi relato. Pero he contado un poco, eso me inspiró. ¿Y qué te está diciendo la gente de este libro? ¿Qué acogida está teniendo? Bueno, la acogida es buena, sobre todo de los clientes del cine, que es un poco donde llevamos 8 días. Y la mayor parte que lo ha leído ya les ha encantado. Les ha encantado. Sí.
Yo, no es que sea una gran literatura, es algo muy sencillo, muy ligero, pero los pocos que lo han leído, yo estoy en la taquilla todos los días. Bueno, me han dicho que están... encantados, sí, ¿no? Que no lo pueden dejar. Entonces, veremos a ver que lo ha editado Tantín, que es una editorial de aquí de Santander, que ya tiene muchos años de experiencia, y edita temas locales y regionales y de la cultura local, y espero que lo difunda, que tenga un poco de difusión, pero hasta ahora en el cine es donde se ha vendido, él lo tiene en su librería y supongo que lo difundirá en otros lugares, en el cine a, pues no sé cuántos ejemplares, igual llevamos 70 ejemplares en estos días, hubo la presentación y les ha gustado mucho, les está gustando mucho, así que yo contento, sí. José Pinar, ha sido un verdadero placer que hayas vuelto a Cantabria de Cerca, Edición Cultura, para continuar hablando de ese cine referencia en Santander y que tenemos que mantener, como es el cine Groucho. Ahora esos 20 años de historia recogidos en este libro, en este magnífico libro, y que vamos a por otros 20, ¿no? No mires para abajo. Pues ya veremos, porque ya veremos. Vamos a por uno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Día a día. De momento vamos a celebrar, que tengo una celebración. Aparte del libro, dentro de unas semanas hay un ciclo conmemorativo. Muy bien. Que lo haremos en agosto y lo celebraremos y luego ya veremos. Bueno, José, enhorabuena de verdad y muchísimas gracias. A ti, Lucía. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Próxima semana, ya lo saben, nueva cita con Cantabria de Cerca, Edición Cultura.